una vez más por tu fidelidad y tu amor con cada uno de nosotros. Gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de poder compartir aún a través de una pantalla, pero conectadas en corazón contigo, papá. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las hermanas que se va a conectar, Señor. Y te pido que te quedes con cada uno de nosotros, que recibamos lo que tú quieres que atesoremos en nuestro corazón en esta tarde. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empecemos. ¿Qué les parece esta foto? ¿Les anima? Luz María y Mari, ¿qué les parece esta foto? Sí, yo quiero mucho. Tengo mucha hambre. Mari, ¿y tú? Espérame un poquito. Sí, se ve muy bacán. Ok. Juanita, Dígame. ¿cómo ve esta foto? ¿Cómo ve esta foto, Juanita? Ah, la de la comida. Sí, La del apetitosa. es un banquete, realmente. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Después de ver esta atractiva y suculenta mesa, vamos a comenzar con esta tarde de enseñanza. Primero me gustaría presentarme. Yo soy Ruth Vides, de El Salvador. Yo vengo de un país muy pequeño que se llama El Salvador, en Centroamérica. No sé si alguna de ustedes tienen idea o han oído de este país en algún momento. Para que tengan una pequeña idea, mi país es tan pequeño como la región del Biobío. Incluso es más pequeño, 1000 kilómetros menos que la región del Biobío. Así es que ese es mi país, ese es tan pequeñito. Pero tenemos de todo, tenemos playas, tenemos bosques, ríos, volcanes, hay más que gente en mi país. Tenemos rica comida, tenemos palmeras de coco, la orilla de la ribera del mar, lo que no hay aquí en Chile. Y bueno, somos chiquitos, pero tenemos de todo un poquito. Somos un mini ecosistema, ¿verdad? Así es que yo vengo de ahí y ya tengo algunos años ya de estar aquí en Chile. Me gusta, he conocido bastante del sur de Chile, me ha encantado, y algunas partes al norte. Así es que ha sido hasta este momento placentera mi estadía en Chile y lo he disfrutado. La gente ha sido muy linda conmigo y de eso no me voy a quejar. Por algunas 3 o 4 que no han sido muy amigables, pero las demás superan eso. Así es que es lindo poder compartir con ustedes ahora esta tarde. Bueno, entonces de ver esta suculenta comida, vamos a continuar con un tema que aparte también la comida puede traer un desorden, un trastorno en nuestra vida. Y yo creo que mis compañeros anteriores han estado como siempre guiando sobre los desórdenes que podemos tener, cómo un mal hábito puede conducirte a una adicción y cómo también el cuerpo es afectado con una adicción, no solamente el espíritu ni el alma, sino que el cuerpo, porque así como dice Tesalonicenses que somos alma, cuerpo y espíritu, somos seres integrales. Entonces esta tarde vamos a ver este tema que se llama TCA. ¿Qué quiere decir TCA? Trastorno, y se me volvió a mover esto. Uy, perdón, se me volvió a mover, pero es TCA significa trastorno de conducta alimenticia. Esas son las siglas, cómo se puede percibir, cómo se puede describir o abreviar trastorno de conducta alimenticia. Quizás ustedes me dirán, ¿y puede haber algún trastorno o una conducta negativa en los alimentos que ingerimos? Sí. Entonces, vamos a ver 2 conceptos que consideré que eran importantes para compartírselos o recordar. El primero es, ¿qué es un trastorno? Dice que es una alteración. Ya, desde ya, de entrada dice alteración en el funcionamiento de un organismo, de una parte de ese organismo o
en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Eso es un trastorno, ese es el concepto de trastorno. Vamos a ver un concepto más, concepto de conducta. Dice que es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. También otro concepto es comportarse de manera de realizar un organismo sus funciones vitales o de responder a ciertos estímulos. Entonces, en este caso, los alimentos nos estimulan, por supuesto, y son vitales. Entonces, vamos a ver. En sí, el término de TCA dice, el término de trastornos del comportamiento alimentario hace referencia a un conjunto de trastornos de tipo psicológico que comportan perturbaciones importantes del comportamiento alimentario, concretamente en las conductas relacionadas con la ingesta de comida. ¿A quiénes afecta esto? Sobre todo, ¿quiénes son afectados los más vulnerables? Los trastornos de la conducta alimentaria afectan mayormente a los jóvenes. Especialmente hoy, esta nueva generación está muy afectada con los trastornos alimenticios o con la conducta alimentaria o trastorno de conducta alimentaria. Y puede llegar a tener importantes consecuencias en los jóvenes mentales y físicas, y muchas de ellas son irreversibles. O sea, se fue, no hay medicina, no hay ningún tratamiento que pueda recuperar físicamente o mentalmente a alguien que tiene una conducta, un trastorno de conducta alimentaria, sus efectos. Y los más comunes, creo que ustedes han oído, los más comunes trastornos de conducta alimentaria son la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. La bulimia se conoce como el atracón, que es comer, comer, comer y después sacar, sacar, sacar. Entonces esas son las dos más comunes y son las que mayormente afectan en el mundo. La bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa y especialmente en la gente joven. Entre 14 y 18 años es el porcentaje más alto de sufrir estas dos conductas, estos dos desórdenes de conducta. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a ver qué es en sí la bulimia. Dice que es un trastorno alimenticio potencialmente mortal. ¿Y por qué es mortal? Porque la persona come compulsivamente, sin límites, come todo lo que pueda ingerir. Y después, para evitar subir de peso, lo que hace es purgarse. Entonces, así como traga, así saca. Y estas prácticas pueden ser, que es la más común, es vomitar. Se inducen el vómito y sacan. La otra es hacer ejercicio físico excesivo y también el ayuno. O sea, comen, pero sacan y se lo provocan ellas mismas. Esta es la bulimia. Vamos a ver características de la bulimia. Son muchas, pero consideré que era importante mencionarlas. Ir a través de, no ir profundamente, pero sí mencionarlas más a grosso modo para que tengamos una mejor idea. Dice que una de las características de la bulimia es la preocupación o las quejas constantes de ser gordo. Las personas se quejan mucho de que estoy gordo, estoy gorda. La percepción corporal distorsionada y excesivamente negativa. Siempre van a ver algo que está malo, un error en su cuerpo. El consumo repetitivo de cantidades grandes de comida de una sola vez. Hay gente que a veces no come durante la semana y al fin de semana se dan esos atracones, como dicen aquí en Chile. En especial de alimentos que la persona suele evitar. O sea, si durante la semana evitó no comer esto no, pero el fin de semana se descontrola y come todo lo que no comió durante la semana. La adopción de dietas estrictas o ayuno después de comer en exceso.
También ellos se ponen dietas estrictas a su parecer, a su pensamiento, lo que ellos consideran que les va a favorecer para no subir de peso. La negación a comer en público o enfrente a otras personas. Siempre una característica de la bulimia es que a las personas no les gusta comer mucho con los demás. Les gusta comer como apartados o incluso no comparten con nadie. Las visitas al baño justo después de comer, durante las comidas o por largos periodos. La gente come, va al baño, se queda ahí hasta que consideran que han sacado el último pedacito de la comida que ingirieron. El exceso de ejercicio, porque creen que el ejercicio les va a disminuir todo lo que han comido. La presencia, otra característica es que ellos tienen presencia de llagas, cicatrices o callos en los nudillos de la mano. O sea, como cuando vomitan, se meten los dedos, generalmente esto, entonces ellos llegan a tener callos en esta parte de su mano. Dice también daño en los dientes y en las encías por la acidez de lo que vomitan. Acuérdense que vienen con los componentes gástricos que son muy fuertes, los ácidos gástricos. El cambio en el peso también, eso es una característica muy importante en ellos porque su obsesión por el cambio de peso para ellos es inevitable. La inflamación de las manos y los pies también es otra característica de unas personas con síntomas de bulimia. Y la última es la inflamación de la cara y las mejillas a causa del agrandamiento glandular, porque acuérdense que se estimula las glándulas. Entonces, su cara puede tornarse un poco más grandecita, inflamada o las mejillas. Los síntomas de la bulimia. Los síntomas en su comportamiento, ¿cómo afecta en su comportamiento? Es al apetito desenfrenado, automutilación, comportamiento compulsivo, falta de autocontrol, impulsividad o vómitos después de comer en exceso. Esto es cómo afecta, esto es en su comportamiento, en todo su cuerpo, adversión a la comida, deshidratación, fatiga, hambre o trastorno hidroelectrólico, electrolítico. Entonces, esto es como la manera como esto afecta a su cuerpo en general. Su estado de ánimo también es afectado. Altibajos emocionales, ansiedad, culpa y descontento en general. O sea, una persona que no puede controlar sus emociones porque no sabe si debe estar feliz o triste o sí. No puede tener una determinación y orden en sus emociones. También en la boca tiende a tener muchas caries, mal aliento y sequedad. Otro síntoma es la gastrointestinales. Tiene mucha acidez estomacal, estreñimiento y esófago inflamado. Como les decía, por los ácidos gástricos, claro, todo su sistema digestivo se ve afectado. El peso, cambios en el peso corporal o pérdida de peso. Esto les preocupa muchísimo. Y otra característica es también, que son las más comunes, es la anomalía del gusto, la baja autoestima, depresión o dolor de garganta. Estas son algunas de las características de una persona que padece bulimia. Vamos a ver, este es un tratamiento médico. Este tipo de personas necesitan tratamiento médico. Sí, la oración es importante, pero principalmente el tratamiento médico consiste en antidepresivos y terapias. Terapia profesional. Deben de ser personas, médicos especializados en este tipo de problemas, con medicamentos y educación nutricional es muy importante para las personas que padecen de bulimia. Y las terapias, ¿qué tipos de terapias pueden ayudar a estas personas? Son los grupos de apoyo, terapia cognitiva conductual, terapia cognitiva, terapia dialéctica conductual. La dialéctica es conversación con la persona, que la persona puede exponer cómo se siente, que se siente en libertad de poder dialogar, de poder confrontar algo que quizás no ha querido confrontar antes o le da vergüenza confrontarlo.
y también las terapias tienen oportunidad de orientar a la persona. La psicoeducación es ayudar a presentarle cómo lo que yo le estoy presentando, los síntomas, las causas, tratamiento, cuáles son los factores de riesgo y de prevención a su problema. La terapia familiar es muy importante, que la familia esté, que se incluya en la recuperación y el tratamiento de una persona con este problema de bulimia. Y la terapia de comportamiento también es muy importante porque les ayuda a la persona a dirigirse cómo deben de comportarse en cuanto a la ingesta de alimentos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la bulimia? Estos son factores de riesgo. Dice, hacer dieta de carbohidratos, pero hay muchas personas que suspenden carbohidratos y el carbohidrato es el supresor del apetito. Entonces, si estas personas deciden no comer carbohidratos, están como anulando su apetito. Entonces, el deseo de comer lo están anulando. Y también eso afecta al cerebro, el neurotransmisor de la serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, hacer dietas, esto es lo que afecta a una persona bulímica. La influencia social también es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el mundo y la sociedad han enmarcado que la delgadez significa eres aceptado, puedes ser feliz y puedes tener éxito en tu vida. Eso es como la sociedad, eso es lo que presenta en cuanto a ser delgado, la delgadez. También afecta la baja autoestima y el perfeccionismo. ¿El perfeccionismo en qué sentido? En que quieren ser perfectos como los modelos que ven en las revistas, en las películas, en las pasarelas. Entonces quieren perfeccionarse ellos de acuerdo a lo que ellos ven. Los cambios de hábito, otros factores de riesgo de los cambios en los hábitos alimenticios de las familias. Aquí debe de haber quien vigile los horarios y que sean cumplidos. Especialmente los factores de riesgo siempre se dan desde la infancia de una persona, porque los estudios han considerado que como se eduque a un niño a alimentarse, así va él en su adolescencia, como la conducta que recibió en su infancia en cuanto a alimentación, horarios, seguirlos, cumplirlos, la dieta, todo esto le va a afectar cuando sea adolescente. Entonces, cuando se es niño, es bueno que a los infantes se les vigile los horarios y que ellos tienen que cumplir los horarios y también los alimentos que tienen que comer, no quebrantar esos horarios. Y problemas emocionales también es un alto riesgo para la bulimia. Por ejemplo, cuando hay divorcios en la familia, cuando ha fallecido algún miembro importante, un padre, una madre, hermanos y abuelos, también puede ser un factor de riesgo la sobreprotección familiar. Demasiada protección para un niño o una niña también afecta y puede ser un factor de riesgo para una persona caer en bulimia. Y también antecedentes de depresión en su familia puede también afectarlo y es un riesgo. Y también trastornos mentales en la familia también es un síntoma de riesgo para una persona en caer en bulimia. Y factores de prevención. Factores de prevención es muy importante que te guste tu cuerpo. Yo creo que más de alguna vez todas nosotras hemos dicho, ay, que a mí no me gusta esto de mí. O sea, no es que estamos rechazando, pero siempre vamos a encontrar algo que no nos va a gustar. Y debemos de aceptar eso. Dios nos hizo así, con lo mejor que se adapte a tu cuerpo. Debes de vestir y poner accesorios con lo que tú te sientas bien, con lo que te sientas aceptada, con lo que te sientas amada, querida, primero tú, y tú sabes que también los que van a estar a tu alrededor. O sea, en esto tenemos que tener como ese cuidado de usar prendas que nos favorezcan y no usar cosas fuera de orden. Otro es, no te compares con los demás. Acuérdense que somos únicas.
en Cristo. Él nos hizo, Él nos creó tal y como somos. A Él le plació hacernos en sus manos. La otra es conoce y valora tus cualidades. Muchas veces nos olvidamos que tenemos cualidades positivas, pero si nosotros descubrimos nuestras cualidades y así las descubrimos en otros, como por ejemplo simpatía, ingenioso, ser amable, saber escuchar, es una virtud muy, muy linda en nosotros, el saber escuchar, conversaciones interesantes. Todo esto puede opacar o puede disminuir si nosotros pensamos que hay algo físico que no nos favorece. Pero si somos agradables, lo que viene de adentro de nosotros, eso va a opacar algo que a nosotros incluso no nos gusta. Y también nosotros debemos de descubrirlo en los demás, ver las cosas positivas y buenas, sus cualidades positivas. Y nos va a ayudar a ver menos los errores y las cosas que no nos gustan de cada uno de ellos. No critiques la apariencia de los demás. Descubre su belleza interna. Todos tenemos una belleza interna, todos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y tuvo que haber puesto más de una cosa linda en cada uno de nosotros. No te aísles. Si tú crees que estás teniendo como ese tipo de síntomas o crees que no te aceptas o no te gusta algo de ti, no te aísles. Busca a alguien con la que puedas conversar y exponer cómo tú te sientes y cuál es la razón por qué te sientes así. Hay que buscar ayuda. La otra es la vigilancia familiar y escolar. Estas son vitales. Como les decía, la infancia es donde se forja el carácter a un niño también en cuanto a alimentación. Y la vigilancia familiar es muy importante. Estas son vitales. Estar con el niño, saber que se cumpla su alimentación. Esto es muy importante. Ahora vamos con la anorexia. Todo lo que mencionamos anteriormente es de la bulimia. Ahora es la anorexia. Dice, la anorexia se caracteriza como una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. O sea, su principal punto es el miedo a subir de peso. Los síntomas incluyen tratar de mantener un peso por debajo de lo normal, mediante la inanición, esto es la falta de alimento, o sea, no se alimentan por el temor a engordar, o el ejercicio excesivo. Entonces, dos puntos importantes, que la persona deja de alimentarse, no quiere comer por el temor a engordar, o hace demasiado ejercicio excesivo. Esta es la anorexia. Y hay dos tipos de anorexia, lo vamos a mencionar, es la anorexia nerviosa restrictiva. Y sus características son dietas muy restrictivas, muy así, al pie de la letra y no se pueden dejar de cumplir. Ayunos prolongados, 1, 2, 3 días, no, semanas pueden ser. Abundante ejercicio, estos no recurren a los atracones ni a purgas. La anorexia nerviosa restrictiva no usa de vomitar ni de inducirse el vómito. Y la anorexia nerviosa purgativa compulsiva recurre de forma puntual o sistemática a atracones o purgas. Estos sí usan los vómitos, laxantes, diuréticos para provocarse el vómito. Entonces, esos son los dos tipos de anorexia. La anorexia nerviosa restrictiva que no se induce el vómito, y la anorexia nerviosa purgativa que sí usa el vómito y purgas. Características de la anorexia. Dice, una de las características es que estas personas cocinan para todos, pueden cocinar para muchos, pero al final ellos deciden no comer. Ellos no comen. Se saltan las comidas, dicen no voy a comer más tarde, no, ahora no voy a cenar, no voy a desayunar, pero ellos siempre tienen que hacer algo para saltarse alguna o dos de las comidas. Excusas para no comer, siempre va a encontrar una excusa para no comer: trabajo, una cita, que tengo que hacer esto, tengo demasiado trabajo, si no lo hago no salgo a tiempo. Alimentos seguros, bajos en grasa y caloría.
Ellos están ahí pendientes de que lo que van a comer sea bajo en grasa y calorías, que ellos se sientan seguros de que lo que van a ingerir no les va a hacer daño o no les va a hacer subir de peso. Y esto es un tipo de ritual, es escupir la comida. Esto lo hacen ellos como un ritual, escupir la comida. Dice no comer en público, también como lo vimos en el caso de la bulimia, temor al peso. Y siempre se están midiendo y pesándose, pero esto les da miedo hacerlo, el medirse y pesarse. Y de ahí frecuentan mucho ir al espejo. Estas personas pasan mucho tiempo frente al espejo. Es como una obsesión estar frente al espejo. Falta de emociones. No saben a veces cómo responder a las emociones, porque es como se les anula. Son unas personas irritables, padecen de insomnio y les cuesta mucho llevar una vida sexual normal. Síntomas de la anorexia. En todo el cuerpo hay deshidratación, desmayo, fatiga, mareos, osteoporosis, presión arterial baja, sienten frío, temperatura corporal baja o trastorno hidroelectrolítico. También, esto es uno de los síntomas de una persona anoréxica. Su comportamiento es afectado igual como en la bulimia, aislamiento social, apetito desenfrenado, comportamiento compulsivo, hiperactividad o impulsividad. Estas personas son como, quieren hacer de todo y por eso tienden a hacer mucho ejercicio, aunque no lo necesiten. En relación a su peso, bajo peso, pérdida de peso y delgadez extremas. El estado de ánimo también es otro síntoma. La persona es muy ansiosa y se culpa mucho y tiene mucho temor. También un síntoma es gastrointestinal, son estreñimiento y vómitos. Menstruales, menstruación irregular o ausencia de menstruación. En su desarrollo, el crecimiento lento o pubertad tardía. No sé, a veces uno dice, pero uno ve a algún niño que no va de acuerdo con su edad o es muy delgado o uno dice está desnutrido, pero detrás de eso puede haber una anorexia en este tipo de niños, en caso de niños o en adolescentes. También los más comunes son el cabello seco o reseco, depresión, dolor de cabeza, con frecuencia cardíaca lenta, hacer dietas, también pueden presentar hematomas, sensibilidad al frío o uñas quebradizas. Generalmente sus uñas son muy débiles, entonces tienden a quebrarse fácilmente. Tratamiento médico para la anorexia. El tratamiento consiste en terapia. Pueden ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal. La terapia conversacional puede ayudar con la autoestima y los cambios en el comportamiento. La conversación en estos dos trastornos es muy importante, la conversación de la persona que lo padece con los que están a su alrededor o a los que han recurrido por ayuda o con el médico. Terapias también son importantes, como el grupo de apoyo, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica, que les decía que es dialogar, discutir y confrontar el problema de la persona para poner un orden, para que la persona pueda ser consciente de que algo está fuera de orden y hay que regresar a un nuevo orden, que hay que poner las cosas como deben de ser. Dialéctica conductual, orientación, terapia interpersonal, terapia familiar. Nuevamente la familia es muy importante en la recuperación y el tratamiento de una persona con anorexia, terapia de comportamiento y psicoterapia. Los factores de riesgo importantes en la anorexia son factores familiares, que es la presencia de alcoholismo o trastornos psiquiátricos en familiares de primer grado, sus padres o hermanos. O sea, los estudios han descubierto
que la mayoría de las personas con anorexia tienen un alto índice de problemas disfuncionales en su familia. Entonces esto les afecta grandemente a los adolescentes, les decía entre 14 y 18 años, que son las edades más vulnerables. Y también problemas psiquiátricos que hayan tenido sus padres o hermanos. Factores culturales. Los cánones de belleza, los cánones de belleza inalcanzables impuestos por la sociedad y un excesivo culto al cuerpo. Los factores culturales hacen que la persona no se acepte como es y que tiene que llegar a un estándar que la sociedad requiere para calificar como aceptado. Estás en nuestro grupo. Esos son los dos factores más importantes en una persona con anorexia, los factores familiares, hereditarios y también los factores culturales, lo que la sociedad ofrece, lo que la sociedad pide. Además de esos factores, el inicio de dietas restrictivas es un factor precipitante de la enfermedad. Las personas a veces se ponen en dieta. Ellos solo, hoy no voy a comer esto. Y no, para hacer una dieta uno debe de ir a un médico, un nutricionista, o incluso su médico de cabecera puede darle el ok de que usted necesita hacer una dieta en orden para que su cuerpo funcione mejor si tiene alguna deficiencia. Factores de protección de la anorexia, y esto comienza desde la infancia. Entonces es un factor de protección, algo para prevenir la anorexia es desde la infancia, comer en familia, una nutrición correcta que incluya verduras, frutas, medida y cantidad justas y necesarias, que no las medidas sin control o que las cantidades no haya límite, no, debe de ser lo justo y lo necesario. No estandarizar los alimentos, o sea, no, en una casa no decir, no, es que esto hay, esto se va a comer. Los médicos han descubierto que también hay alimentos que pueden sustituir a otros que tal vez el niño no encuentra atractivos o no le gustan en su apariencia, pero también hay otras opciones que los padres pueden usar para poder nutrirlos con algo diferente. Que debemos de tener mucho cuidado en la variedad que podemos ofrecer, no estandarizar, no como esto es y esto es y esto es lo que hay, esto es lo que hay. No. Establecer horarios de comida regulares. Fomentar su autoestima. Esto es muy importante desde la infancia para evitar que una persona se convierta en un anoréxico. Enseñándole a valorar la salud por encima de los condicionamientos estéticos. Desde pequeño es bueno enseñarle a los niños que no se van a regir por lo que ven o por la gente que es delgada o por que ellos no pueden llegar a cumplir un estándar que sea aceptable para la sociedad. Cuidado con las metas escolares y deportivas también. Los padres tienen que tener mucho cuidado en cuanto a establecer metas escolares y deportivas en sus hijos porque puede también prevenir a que su hijo pueda llegar a ser anoréxico o sufrir anorexia. Facilitar sus relaciones sociales. Es bueno siempre involucrarlo en relaciones fuera de la familia y también fuera de la escuela. Eso ayuda mucho. Y también una buena comunicación familiar, que creo que es una de las más importantes. La comunicación entre familias siempre va a ayudar a descubrir qué no anda bien en un niño, en un adolescente, incluso en nosotros como adultos, ¿verdad? La comunión familiar, la comer en familia son muy importantes porque en la mesa es donde se comparte. Y me gustaría mencionarles que aparte de estos trastornos que son los más comunes y los que más afectan al mundo entero, que es la anorexia y la bulimia, también me gustaría solo mencionarles rápidamente que hay otros 10 trastornos de conducta alimentaria que son comunes. Entonces está la ortorexia, cuando existe una obsesión por comer sano. Sí, yo entiendo que hay que comer sano, pero no hay que irse a los extremos. La vigorexia, deporte orientado a aumentar la masa muscular. Y esto lo podemos ver en las personas como los fisioculturistas, los deportistas, las modelos, todos ellos tienden a esto, orientado a aumentar
las modelos no, hay hombres y mujeres fisioculturistas, sí, eso, para aumentar sus músculos. Consumen suplementos proteicos y anabólicos que hacen que sus músculos aumenten, porque ellos se sienten bien al ver su cuerpo. ¿Por qué? Porque en su mente ellos son insignificantes, su cuerpo es diminuto, entonces ellos por eso se van a consumir proteínas y todo eso que les ayuda a que sus músculos Ayuda, no puedo hablarte en aumenten. la reunión. Potomanía. La persona desea beber agua en grandes cantidades durante todo el día. Hay personas que toman agua. Entonces eso también se considera como un trastorno de conducta alimentaria. El pica pica es el deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales que no tienen valor alimenticio, como papel, tiza, tierra. Generalmente los niños hacen eso, pero también hay personas mayores que pueden llegar a tener esta conducta de comer cosas que no son alimento. Papel, tiza, las puntas de los lápices. También esto es un trastorno de conducta, el pica pica. Otra es la permarexia. La persona que la padece piensa que todo lo que come engorda. Entonces esta persona se pone frente a la comida y piensa por mucho tiempo en que si le va a engordar, en que si se la debe de comer, y pasa viendo la comida por cierto tiempo. Esto se llama permarexia. La pregorexia también, esta surge en el embarazo, y es que la persona no quiere y tiene miedo de aumentar mucho de peso durante la gestación. Entonces suprime sus alimentos o disminuyen, lo cual está afectando a la persona, a la madre, y también está afectando al feto. Y la otra es la druncorexia o ebriorexia. Es como una persona ebria. Reemplaza los alimentos por las bebidas alcohólicas. Y esto se ha extendido mucho en los adolescentes, principalmente aquí en Chile, que prefieren prefieren tomar bebidas alcohólicas que a comer, a ingerir alimentos. Esta es la ebriorexia o druncorexia. En inglés, drunk es como ebrio. La rumiación es otro, y es que los alimentos que se regurgitan se mastican nuevamente y se vuelven a tragar o bien se escupen. O sea, la persona con este problema de rumiación muerde por mucho tiempo los alimentos, que les diga, los saca y después lo vuelve a poner en su boca. Muchas veces se los come, se lo traga, o otras veces lo pone y lo vuelve a sacar. La otra es la evitación o restricción de la ingesta de alimentos. ¿Y eso por qué? Porque a la persona no le interesa o pierde interés en alimentarse. Evita las comidas con determinadas características como sensoriales, como el color, la textura y el aroma son muy importantes. O el sabor también. Entonces, si el color no le gusta, la textura o incluso el aroma o el sabor, y entonces tiene temor también a atragantarse. Muchas personas no comen cantidades pequeñas y pedazos pequeños porque tienen temor a atragantarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que sus límites de nutrición son muy bajos. Una persona se desnutre porque no está tomando lo suficiente ni nutriéndose como debe de ser correctamente. Y ahora vamos a hablar de otro punto que es muy importante, y es la obesidad. Quise dejarlo hasta el final porque aquí tiene que ver mucho con Chile. Entonces vamos a ver qué es la obesidad. Dice que la obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal, o sea, los gorditos. La obesidad no es solo un problema estético, es un problema médico que aumenta tu riesgo de enfermedades y problemas de salud, tales como enfermedades cardíacas, diabetes,
presión arterial alta y ciertos tipos de cáncer. Así es como la obesidad puede afectar la vida de una persona. ¿Cuál es la principal causa de la obesidad? Aunque existen influencias genéticas, conductuales, metabólicas y hormonales en el proceso corporal, pero esta es como la más importante en el proceso. La obesidad ocurre cuando se ingieren más calorías de las que se queman con el ejercicio y las actividades diarias normales. El cuerpo almacena ese exceso de calorías en forma de grasa. Entonces, esa es la causa de consumir muchas calorías, es que te lleva a la obesidad. ¿Y qué es la obesidad? Grasa en el cuerpo. Factores de riesgo de la obesidad: herencia o influencias familiares, genes heredados, influyen en tu digestión y apetito. Yo no podía creer esto, que influyen en la digestión, pero sí. Depende de los genes que tú has heredado de tu familia, también influyen en el proceso, en el metabolismo de cómo tú procesas los alimentos en tu cuerpo. Opciones de estilo de vida. También, cada quien es libre de tomar el estilo de vida que considere correcto, pero consumir grandes cantidades de calorías no es correcto. El tamaño de las porciones también no es correcto, como poner como volcán, diría yo, en su plato, eso no es correcto. Y que no coma frutas y vegetales, y que ingiera alcohol y jugos, como dicen aquí, bebidas en botella. ¿Por qué? Porque son altos en calorías. Y la inactividad y vida sedentaria, horas frente a una pantalla. Todo esto es un riesgo para una persona que puede estar en problemas de obesidad, que pasen horas y horas frente a una pantalla, que tengan una vida sedentaria, que no les anime a ir afuera a caminar, no sé, hacer alguna actividad física, o sea, estar inactivo, sedentario, estar ahí como una planta. Ciertas enfermedades y medicamentos también pueden ser un punto de riesgo. Por ejemplo, en la artritis, las personas no pueden salir y hacer ejercicio. Entonces, claro, ellas tienden a aumentar de peso porque no pueden procesar esas calorías. Alguien que toma antidepresivos también, anticonvulsivos, las personas que también son diabéticas, sus medicamentos también pueden afectarles en cuanto al aumento de peso, de grasa, los esteroides y hay algo otros. Problemas sociales y económicos también pueden ser un riesgo, un factor de riesgo para una persona obesa. No tener una área de ejercicios o donde caminar puede afectarle, y también que sus ingresos sean bajos, que no tenga como los recursos económicos como para comprar unos alimentos de calidad y que sean nutritivos. Eso también afecta al riesgo de una persona pueda estar en obesidad. Y también una persona que tenga amigos y familiares obesos también puede tener el riesgo de que también se torne obesa. Y yo decía, ¿pero cómo los amigos? Pero sí, porque si los amigos tienen una conducta irregular y no aceptable de comida, y si ellos se relacionan, pues claro, van a comer, y si conviven con ellos van a adaptarse a su cultura de alimentación. La otra es la edad. Cualquier edad puede ser un riesgo para ser obeso, pero los cambios en la edad ya para los que somos mayores, más de 30, también los cambios hormonales son un riesgo para una persona pueda tender a la obesidad, porque disminuyen sus músculos y también su metabolismo sufre un cambio. Entonces, esos son factores de riesgo que pueden ayudar a que una persona pueda tornarse obesa. ¿Cómo afecta la calidad de vida la obesidad? Puede afectar como en una depresión, en una discapacidad, problemas sexuales, vergüenza o culpa. La persona se siente con vergüenza y culpa porque si no se cuida,
su cuerpo va a aumentar, entonces va a llegar un punto en que va a sentir vergüenza y se va a sentir culpable de que no ha tomado cuidado y ahora está sufriendo las consecuencias de la vergüenza que siente. Aislamiento social, no quieren, cuando ya ven que ya no se aceptan, ellos mismos se aíslan porque no quieren ya estar con las personas por la misma vergüenza. Y hay un menor rendimiento en el trabajo y también son propensos a una discriminación por los demás. También participar en actividades placenteras se anula. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo ya no puede ayudarles para poder hacer las actividades que hacían generalmente o las actividades que ellos sentían placer en hacerlas o que les eran gratas. Y factores de prevención para la obesidad. Dice que hacer ejercicio con regularidad, por lo menos 30 minutos diarios de caminar pueden ser importantes para influir en su metabolismo. Seguir un plan alimenticio saludable que incluya vegetales y frutas. También reconocer y evita las trampas de comida que hacen que comas. Por ejemplo, tienes que analizar en qué situaciones te hacen comer más de lo normal. No sé, los fines de semana, o si visito mucho a una familia que come mucho, o un amigo o una amiga que comen cantidades grandes, también eso también puede afectar y tenemos que tener mucho cuidado en eso. También controlar tu peso regularmente es un factor de prevención, por lo menos una vez a la semana, pero que esto no se vuelva una obsesión. No es que cada semana me voy a pesar y se va a afligir si aumentó, no sé, unos gramos. No, pero sí es bueno como para mantener el control de que estamos en un estándar aceptable. También el ser constante con las metas que nos pongamos, respetar el plan de peso saludable. Si usted se pone una meta una semana, respetarla, ser constante. La Biblia dice que en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que ahí incluye esto. Si eres fiel en lo poco, tú vas a poder superar grandes obstáculos también. Ahora veamos Chile versus la obesidad. Dice que Chile se convirtió en el líder internacional de obesidad tanto en adultos como niños. Y esto fue el 16 de octubre del año pasado, hace un año. Y no creo que en un año haya bajado esto. Dice que el 74% de la población adulta en Chile tiene sobrepeso y obesidad. Se imagina, el 74%. Y también las estadísticas indican que en el 2030, más de 774,000 menores de 19 años serán obesos en Chile. Y Chile es el país con el nivel más alto de sedentarismo en Latinoamérica. Y también me gustaría mencionarles las causas, porque sé que muchos de ustedes tienen hijos pequeños o adolescentes. Las causas de obesidad infantil en Chile son alimentación inadecuada, ya sea por ingesta de alimentos altos en grasas y azúcares. Otra causa es grandes porciones que aumentan la cantidad de calorías por sobre las que necesitan. Otra causa es la indigesta desordenada, es decir, alimentación sin horario fijo. Y la última causa que voy a mencionar, falta de actividad física, rutinario o la falta completa de esta. Consecuencias de la obesidad infantil. Tengo aquí dos consecuencias. Fruto de la acumulación de grasa en el organismo. Estas están relacionadas con el desarrollo de diabetes y problemas cardiovasculares. Un niño que está en obesidad puede desarrollar diabetes y problemas cardiovasculares. También la otra es, además, otra de las consecuencias de la obesidad infantil es el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos durante la adolescencia. Por eso es importante la educación alimentaria en la infancia de un niño, porque le puede evitar muchos sinsabores, muchas dolencias, tanto como familia como la persona, si se tiene un buen desarrollo en cuanto a la alimentación, un seguimiento adecuado.
Y la prevención para la obesidad infantil es tomar un desayuno sano y equilibrado, controlar las cantidades de azúcares ingeridas, hacer 1 hora de ejercicio diario o beber mucha agua. Quizás aquí no es que mucha agua, pero es mejor tomar más de un vaso que no tomar ninguno. Y pasar menos tiempo delante de una pantalla. Ahora los niños se han olvidado que hay cosas naturales, cosas que Dios creó, y su felicidad viene de tener un dispositivo en sus manos. Y enseñar a los niños sobre la cultura nutricional. Estas son prevenciones que se pueden seguir, que no son muy difíciles, sobre todo los que tienen niños pequeños o adolescentes. Entonces me gustaría terminar con este Proverbios. Dice, pon un cuchillo en la garganta y refrena en lo posible tu apetito. Entonces creo que Dios nos manda que también seamos sabios en cuanto a la comida. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y creo que también Dios está interesado en que podamos ser sanados de nuestros traumas, nuestras heridas, de nuestro espíritu, que nuestra alma sea restaurada, pero también que nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, sea cuidado como Él nos manda. Así es que hasta aquí llega mi tema a presentar con ustedes. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que aportar, con mucho gusto puede activar su micrófono y eso. Hola. La droga es cualquier sustancia que introducida en el organismo produce una alteración del funcionamiento normal de cualquiera de sus órganos, ¿ya? Cuando hablamos de adicciones, generalmente hablamos de algo que se ingiere, una sustancia que se ingiere, pero también hablamos de algo que es de conducta, adicciones de conducta. Cuando estamos hablando de dependencia química, estamos hablando específicamente de lo que se consume, una adicción que se consume a través de sustancias, que se ingiere, ¿vale? Entonces vamos a ir clarificando algunos conceptos. Conceptos básicos dentro de lo que es la dependencia química. Primero, dependencia. Dice, estado que resulta del consumo periódico o repentino de una droga determinada. Bueno, la dependencia es un estado mental, físico, patológico, en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de placer, una sensación de bienestar, ¿ya? El concepto patológico significa que es un conjunto de síntomas asociados a la adicción, ¿ya? Que nos mostraría que hay alguien, que la persona tiene dependencia, ¿ya? La dependencia psíquica dice que fuerte deseo o impulso al consumo de la droga que proporciona placer o sentimiento de bienestar. Podemos decir que entonces que la dependencia la podemos observar en dos específicas esferas. Una de ellas es la psíquica y la otra es la física. La psíquica tiene que ver con un fuerte deseo, ¿ya? Que tiene que ver con un concepto que se llama compulsión, que es un comportamiento, que son comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo, ¿ya? Y que tienen como función la reducción de la angustia, ¿ya? Y cuando hablamos de dependencia física, dice que acá que es un estado caracterizado por la aparición de síntomas fisiológicos intensos cuando se suspende la administración de la droga. ¿Qué podemos decir entonces? Que la dependencia psíquica es a nivel mental, a nivel de pensamientos, pero la dependencia física tiene que ver
y está enfocado específicamente en lo fisiológico, ¿ya? En lo físico. Y dice también que la dependencia física es una afección que se manifiesta en una persona, ¿ya? Una afección es una inclinación o apego que siente una persona, ¿ya? A nivel físico, ¿ya? Es una afección que es esta inclinación o apego, ese deseo de que siente una persona. Ahora, algo que es importante, en toda dependencia de alguna sustancia, siempre van a estar, o generalmente, yo podría decir que siempre, la dependencia psíquica y la física van de la mano, siempre están juntas, siempre van juntas, ¿ya? Otro concepto importante dentro de lo que es las adicciones, específicamente con sustancias, es el concepto de tolerancia. Tolerancia dice así, es un estado de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de dosis mayor para provocar un mismo grado de efecto, ¿ya? ¿Qué es la tolerancia? Es la adaptación biológica, o sea, el cuerpo se acostumbra a la cantidad de droga que tú estás introduciendo a tu cuerpo y ya no tiene los mismos efectos. Entonces, ¿qué va a generar en la persona, en el adicto? Querer consumir más para sentir el mismo efecto. Y ese proceso siempre va a ser progresivo, siempre va a necesitar más y más y más droga para sentir la misma sensación que sintió al principio, ¿ya? Aquí. Otros conceptos básicos que son claves para poder entender es el síndrome de abstinencia aguda, ¿ya? Dice que es un conjunto de síntomas y signos físicos y psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo de la sustancia o cuando la cantidad es insuficiente. Los síntomas dependerán de qué consume, ¿ya? Tiene que ver con una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas, ¿ya? Que tienen que ver con parar de consumir, ¿ya? De una manera fuerte, rápida, agresiva, y deja de sentir la sensación que vivía al principio. Entonces la abstinencia les impide, le hace que aparezcan una serie de alteraciones, sudoración, nervios, preocupación, deseos de querer, angustia por querer consumir. Ahora, el síndrome de abstinencia tardía tiene que ver ya principalmente cuando ya ha dejado de consumir droga, ya hay un pare, y eso viene después de todo el proceso de que ha superado la abstinencia, sino que viene específicamente con reacciones físicas como alguna secuela, alguna reacción de enfermedad que puede haber tenido el cuerpo por el consumo de la sustancia, ¿ya? Y no solamente tiene que ver a nivel físico, sino que también a nivel intelectual, ¿ya? A nivel psicológico, ¿ya? Y el síndrome de abstinencia condicionado tiene que ver con, aquí los síntomas aparecen cuando la persona se encuentra en situaciones en donde habitualmente consumía la sustancia. En este síndrome ha habido un proceso de aprendizaje en el que se asocian determinados estímulos a la conducta de consumir. ¿Qué quiere decir eso? La persona ya está en un proceso de abstinencia, ya no ha consumido el fármaco, la droga, pero ¿qué pasa con esta persona? Que va camino a comprar y pasa por la esquina de la calle donde él consumía su droga, y aunque no consume, pero el pasar por esa esquina le genera y despierta ciertas sensaciones, ya sean sensaciones físicas o psicológicas que le llevan y le inclinan a poder querer consumir nuevamente, ¿ya? Entonces, es interesante que es importante que cuando una persona ha dejado de consumir, poder cambiar un poco la rutina de esta persona.
no pasar por la misma calle, no frecuentar el mismo barrio, no frecuentar la misma plaza, el lugar donde iba a comprar, para evitar que estas reacciones que el cuerpo sentía cuando se acercaba a esos lugares, cuando iba a consumir, no las vuelvan a sentir, porque tanto esta abstinencia condicionada como la abstinencia tardía aumenta la posibilidad de una recaída, ¿ya? Más o menos esos son algunos conceptos importantes que tenemos que ir observando, ¿ya? Todo uso de sustancias, aunque sea experimental, está fundamentada en la búsqueda para llenar un vacío, ¿ya? El vacío, la forma, es clásico y es tan especial observar esto, que cuando hay el vacío que hay en nuestras vidas tiene la forma de Cristo. Entonces tú y yo necesitamos ir al Señor para ser llenados. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres nunca van a ser suficientes para tu vida. Lo único que va a ser suficiente para tu vida, para mi vida, es la persona de Cristo. Entonces, toda persona que va a enfrentarse a una experiencia con drogas va a querer buscar llenar el vacío del corazón, estas carencias, ¿ya? Y hay todo una especie de, tal vez, de proceso para llegar a ser un dependiente de la droga. Y la primera fase, si podemos llamar así, sería la fase experimental. Y aquí dice así: todo consumo empieza en este punto. Es cuando una persona prueba una sustancia, una o dos veces, y decide no volver a hacerlo. La edad promedio es la adolescencia, ¿ya? Esto comienza como una simple curiosidad, un experimentar algo que nunca consumió, que nunca vivió, y quiere ver ahí a saber qué se siente. Es como un uso experimental, ¿ya? Entonces, el segundo paso, el segundo sería recreativo. Hay gente que lo usa de una manera recreativa. Aquí el consumo comienza a presentarse de manera más regular, en contextos de ocio, ¿ya? En contextos con amistades, con quienes tiene confianza. Es interesante esto, que en este contexto de recreación, cuando se consume droga de una manera recreacional, está muy relacionado, vinculado a fiestas, a bares, a pub, a club, ¿ya? Y generalmente las drogas que se consumen en este tiempo, en este estado de recreatividad, tienen que ver con drogas estimulantes y alucinógenas, ¿ya? Hay una amplia variedad, ¿ya? Entonces tiene que ver específicamente con un contexto recreativo. Podríamos decir que personas que consumen en este paso serían personas que los fines de semana, parte del día viernes, sábado, domingo, en un contexto recreativo, ¿ya? Y el otro paso es el habitual, ¿ya? El último punto para llegar aquí tiene que haber pasado por otra fase. Aquí se tiene una droga de referencia después de probar muchas y un gusto por la que más sensación de placer produce, ¿ya? Y aquí ya es de uso habitual, ya no es recreativo, ya no es de fin de semana o de eventos, de fiestas, de carretes, sino que ya es algo habitual. Podemos decir que ya consume todos los días. Tengo antecedentes de personas que cada vez que se van a trabajar, antes de ir a trabajar, se consumen o durante el trabajo, ¿ya? Y ya vemos algo habitual, que es de todos los días. Y ahí ya pasaríamos a la dependencia misma, que es el consumo pasa a ser regular y la tolerancia aumenta. O sea, ¿qué significa que la tolerancia aumenta? Que va a necesitar consumir más drogas para sentir la misma sensación, ¿ya? Porque la primera cantidad, lo que sintió la primera vez ya no se siente de la misma manera en la segunda vez, entonces va a tener que ser
mayor cantidad de droga y más, con intervalos más próximos, más cercanos, ¿ya? Fallan los recursos psicológicos para enfrentar esta crisis. La sustancia es tomada en cantidades mayores o en periodos más largos de que inicialmente se pretendía. Empiezan a haber intentos con poco o nulo éxito de controlar o irrumpir el consumo de la sustancia. Aparece la abstinencia y todas las consecuencias de la abstinencia, cómo se altera físicamente y psicológicamente por el no consumo. Se dedica cada vez más tiempo a actividades relacionadas con la abstención y el consumo de la sustancia. Y en la recuperación, después del consumo, se reducen las actividades sociales, laborales, familiares. Se consume a pesar de ser consciente de los problemas que le comporta el consumo de esta sustancia. Ya estamos hablando aquí de una persona que es totalmente dependiente, le ha generado una serie de conflictos laborales, familiares, sociales, hay un deseo desenfrenado, compulsivo por consumir la droga, la sustancia, y ya estaríamos hablando de una persona que camina en esclavitud, ¿ya? Ahí es más o menos como las fases donde una persona puede llegar a ser un esclavo de la sustancia, pasando desde una etapa experimental, una etapa recreativa, habitual, y ya cayendo ya en una dependencia donde se transforma en un esclavo de las sustancias, ¿ya? Vamos a hablar un poquito acerca de clasificación de drogas, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad en algunos conceptos. Primero, hay una clasificación jurídica de las drogas, ¿ya? Hay drogas legales y drogas ilegales, ¿ya? En Chile hay drogas que son legales, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, y algunos medicamentos que son legales, pero que tienen un uso más adictivo que médico, ¿ya? Lo legal y lo ilegal depende mucho del país donde estén, porque acá en Chile, por ejemplo, es ilegal la marihuana, pero en Uruguay la marihuana es legal. Entonces, dependiendo de la nación donde tú estés, vas a clasificar la droga si es legal o ilegal, ¿ya? Podemos observar también que cada droga tiene efectos en el organismo y cada droga tiene diferentes reacciones físicas. Y vamos a hablar un poquito. Existen drogas que son estimulantes, como la cocaína, el tabaco, la cafeína. ¿Qué significa que son estimulantes? Significa que aumentan los niveles motrices y cognitivos, ¿ya? Refuerza la vigilia. Siempre está en un estado de alerta y de atención, ¿ya? Te estimula, te tiene ahí, como dicen la canción por ahí, estás arriba de la pelota, ¿ya? Estás estimulado. En realidad estás sobreestimulado, lo que provoca este tipo de drogas. Y existe, como la cocaína, el tabaco y la cafeína, ¿ya? Existe otro tipo de drogas que generan en la vida de las personas, en el cuerpo, que son drogas depresoras, como el alcohol, la heroína, la morfina. ¿Qué significa que sean depresoras? Te ralentiza las actividades del sistema nervioso central, o sea, te hacen estar más lento, te hacen calmar, te quitan la ansiedad, te quitan el trastorno del sueño, te lleva como a estar como en estado de una mayor relajación, ¿ya? Son depresoras, te quitan por debajo de lo normal tu estado del sistema nervioso central. Y están las drogas alucinógenas, ¿ya? Las drogas alucinógenas como el LSD, la marihuana, el éxtasis, son estas drogas que causan alucinaciones, es decir, alteraciones profundas en la percepción de la realidad, ¿ya? Voy a repetir, las drogas alucinógenas causan alucinaciones, es decir, alteran profunda la percepción de la realidad.
bajo este efecto, las personas pueden ver imágenes, oír sonidos, sienten sensaciones, y todas esas son irreales, pero para ellas son reales, ¿ya? Las perciben como reales. Bien. Y claramente todos estos tipos de drogas tienen diferentes orígenes. Hay un origen que es natural, que son drogas que vienen de un origen vegetal, ¿ya? O incluso algunos que vienen de origen animal, pero vienen de un concepto natural, ya que podemos correr la naturaleza, ¿ya? Pero también ahí tienen orígenes que son drogas sintéticas. ¿Qué significa que sean drogas sintéticas? Es aquellas que se fabrican a través de procesos químicos, ¿ya? Las drogas sintéticas se fabrican a través de procesos químicos y que, a diferencia de la cocaína y la marihuana, no se obtiene de un vegetal, sino a partir de cambios moleculares realizados en laboratorios para lograr resultados psicoactivos. Se usan productos químicos, ¿ya? Son las clásicas, estas clásicas laboratorios clandestinos donde manipulan diferentes drogas para que le hacen todo un proceso molecular que genera una sensación diferente, ¿ya? Puedo decir que las drogas más sintéticas tienen un mayor índice de adicción, ¿ya? Y es complejo un poquito ahí, más complejo en realidad. Y están las drogas que tienen un origen industrial, ¿ya? Que son productos producidos en industrias, con un fin totalmente diferente al que se le está usando, ¿ya? El fin no es que sean el fin no es que sean drogas, sino que tienen otro fin, como por ejemplo el neopren, que tiene un fin de trabajo, un fin de poder pegar cosas, pero la gente, los jóvenes lo consumen, pero su objetivo no es ser droga, sino que tiene otro objetivo, y la gente lo usa de una manera totalmente diferente para tener un consumo más como consumo de droga, ¿ya? Vamos a ver ahora. Hemos hablado de algunas drogas, las diferencias, el origen, algunos conceptos básicos, pero también hay formas de consumo en las drogas, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la forma de tomar la droga, seguirá un proceso de absorción, ¿ya? Que es un recorrido de la droga hasta llegar a la sangre. Y los efectos aparecen más rápidamente o más lentamente. Entonces, el efecto va a aparecer en la vida de la persona más rápido o más lento, dependiendo la forma en que se ingiera la droga, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la primera forma de consumir droga es a través de la ingestión, a través de esto, ¿ya? Que tiene que ver con tragar la droga directamente, como por ejemplo las pastillas o el alcohol. Suelen ser de absorción lenta, a través de la sangre, pasa por el estómago, el hígado, el corazón, los pulmones y al final llega al cerebro. Es decir, que cuando las drogas que se ingestan suelen tardar en hacer su efecto, con la excepción del alcohol, ¿ya? Hay drogas que son drogas que se consumen con mascadas. Antes de tragarlas, se mastican. Por ejemplo, las setas. El cuerpo la absorbe por la mucosa bucal, la parte interna de la boca. Llamé a un amigo que le pedí que me ayudara a entender un poquito cómo era el concepto de drogas setas. Y tienen que ver con diferentes fármacos médicos que tienen un fin médico de salud, ¿ya? En personas que están enfermas, que necesitan un medicamento, y desde esa plataforma gente compra estos medicamentos con el fin de experimentar la sensación que hace esa droga, que en un principio tiene que ver netamente con un contexto médico, pero lo usan para sentir esos resultados que provocan esta droga.
¿ya? Tienen que ver con mascadas, ¿ya? Tienen que ver con tragarlas. Antes de tragarlas se mastica y se absorbe por la mucosa bucal, ¿ya? Intrasanal o asnifada. La droga se absorbe a través de la nariz, como por ejemplo la cocaína. Yo creo que esta es una de las más comunes que vemos en diferentes películas, a través de la nariz, ¿ya? Eso tiene que ver. La inhalación es otra forma, por ejemplo, el pegamento, las pinturas, los sprays, se inhalan, se respiran los vapores de la sustancia, por lo que absorbe por los pulmones, llegando al cerebro en muy pocos segundos y haciendo efecto casi inmediato. Esta forma crea dependencia muy rápidamente, ¿ya? Genera una dependencia rápidamente, son todas estas drogas que se inhalan, ¿ya? Como los pegamentos, las pinturas, el spray, ¿ya? Los otros tipos de formas de consumirlas es a través de las que se fuman, las fumadas, ¿ya? Como por ejemplo el tabaco o el hachís. El hachís se pueden fumar las sustancias puras o mezcladas con el tabaco. Y la intravenosa, que son las inyectadas, como la heroína, puede consumirse así, se inyecta la sustancia en las venas, entrando directamente en la sangre. Es la que crea dependencia más rápidamente y además hay mucho riesgo de sobredosis y tiene intoxicaciones e infecciones. Es terrible este tipo de consumo intravenoso. Hay gente que entra entre medio de acá de los dedos, de los pies, en la planta de los pies, van buscando lugares porque hay toda una reacción donde las venas se van como escondiendo, se van endureciendo y necesitan buscar otros lugares donde poder inyectarse, ¿ya? Bueno, algunos riesgos que causa en la vida de las personas el consumir diferentes tipos de drogas. Puede causar cáncer, puede causar lesiones en el hígado, problemas respiratorios, puede provocar alteraciones en la capacidad de pensar, puede generar problemas cardíacos, mal funcionamiento de los riñones. Entendamos que todas estas sustancias no son naturales para el consumo del hombre, ¿ya? Y cuando hablamos de las ilegales, obviamente tienen una prohibición natural y real que afecta y daña nuestro cuerpo. Y las drogas legales también afectan nuestro cuerpo, pero el proceso es un poco más amplio, más duradero para que afecte nuestro cuerpo, pero igual dañan. No sé, en mi familia tengo varios tíos y tíos abuelos que han muerto de cáncer al pulmón por consumir tabaco. Y no un cigarro ni dos, sino que muchos. O familiares que han tenido cirrosis hepática por el tema de consumir alcohol. Daña, trae problemas físicos el consumo de diferentes sustancias, ¿vale? Toda reducción de una sustancia tiene dos formas de enfrentarse. Y esto es importante de poder entender, ¿ya? Cuando una persona quiere dejar de consumir, puede suceder a través de dos formas. Una que es a través de una forma paulatina, que tiene que ver como un proceso de desintoxicación, donde la cantidad de la sustancia que está consumiendo va disminuyéndose para impedir que existan como reacciones a la desintoxicación que está viviendo en el cuerpo. Por ejemplo, me ha pasado un par de ocasiones que han llegado algunos estudiantes acá a la escuela y vienen, no sé, por ejemplo, diagnosticados con depresión, es decir, están tomando medicamentos. Acá y quieren en su emoción dejar de consumir el medicamento. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que Dios creó la ciencia y tenemos que ser sabios y caminar con profesionales y no espiritualizar todo.
Entonces yo le digo a ellos que tienen que vivir su proceso, tienen de seguir tomando su medicamento, reevaluarse y acompañado del médico de forma paulatina, que es un proceso donde se va disminuyendo la dosis de la sustancia, que va llevando a que el cuerpo vaya reaccionando y teniendo en menor grado la reacción a la carencia de esta sustancia. Y la otra forma es la forma inmediata, que tiene que ver dejar de consumir ahora y nunca más consumo. Generalmente sucede mucho en los centros de rehabilitación, donde los dejan como encerrados en estos centros, no pueden recibir visitas, y generalmente hay un proceso como de abstinencia total de 9 meses, donde hay toda una reacción física, mentales, de manejo de las emociones, de paranoias, de sensaciones de angustia físicas por el corte tan drástico de la sustancia. Dios es poderoso. Dios tiene poder. Dios tiene el poder para poder restaurar la vida de una persona a través de un proceso paulatino, pero también tiene el poder para sanar a una persona de una manera inmediata. Y ambos son legítimos y ambos tienen el mismo valor. Debiesen tener el mismo valor ante nuestros ojos, ¿ya? Ahora, ¿cómo ayudamos a este tipo de personas? A través de tratamientos conductuales, algunas terapias complementarias, pero como la mayoría, cuando decía adelante que la mayoría buscaba llenar el vacío de su corazón, obviamente que los tratamientos conductuales, las terapias y la consejería están enfocados en resolver ciertos traumas a nivel de su vida, que han sido tan dolorosos, tan drásticos y tan tristes, y que han generado tantas heridas y tantos vacíos que les llevan a buscar llenar sus corazones como una fuga, una forma de escapar. Entonces todos estos tratamientos conductuales de terapia y de consejería están enfocados tendrían que estar enfocados en el ser, no en lo que ellos hacen. Terapias de arte, terapias de niño interior, diferentes tipos de terapias y tratamientos donde tienen cambiar ciertos tipos de hábitos que tienen que ver con conducta, tiempos de consejería donde ellos puedan exponer, sacar afuera lo que ha sucedido en su vida y poder tener una gran oreja que pueda escucharles, ¿ya? Ahora, eso no es suficiente en muchos casos. Necesitamos entender que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y que la medicina cumple un rol y una labor súper importante en la restauración de un adicto, ¿ya? Necesitamos entender que hay personas que van a tener que tomar medicina para poder realmente ser libre en plenitud de esto, en un proceso. No estoy diciendo que de por vida necesitan tomar medicamento, pero sí llevar un tiempo donde los medicamentos les van a ayudar a regularizar todos estos sustancias químicas, todos estos neurotransmisores que han sido afectados y que tienen que ver y que afectan directamente el centro de recompensa, ¿ya? Entonces, hay medicamentos antidepresivos que van a tener que tomar para poder realmente nivelar todas estas sustancias químicas a nivel fisiológico. Entonces, cuando hablamos de personas en adicción, no solamente tenemos que enfocarnos en gente que tiene problemas espirituales y emocionales, sino que también hay personas que tienen problemas físicos. Y necesitamos ser sabios y entendidos para ayudar también en todos estos desbalances fisiológicos que necesitan regularizarse. Y los medicamentos son un gran aporte. Grupos de apoyo, la iglesia, centros de rehabilitaciones. Las estadísticas dicen que los centros de rehabilitación cristianos son los que tienen un mayor
índice, un mayor porcentaje de personas que han sido restauradas de adicciones, porque no solamente se enfocan en lo físico ni en lo psicológico, sino que también nos importa lo que es el espíritu. Es clave entender que nosotros como seres humanos nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses habla de eso y dice que todo vuestro cuerpo, que todo vuestro ser, tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Que esto entra en un proceso de santificación. Se habla de un proceso y nos da a entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en la restauración de una persona que ha vivido en situaciones de adicciones, tenemos que enfocarnos en las tres partes del ser humano: en su espíritu, en sus emociones, que en su alma, que son sus emociones, su memoria, su intelecto, su voluntad, y también en su cuerpo. Entonces, los centros de rehabilitación, los centros de apoyo que una persona con problemas de adicción tenga que enfrentar o acudir, necesitamos ver que puedan cumplir estas tres, o afectar o atacar estas tres áreas del ser: espíritu, alma y cuerpo. Ya somos seres integrales. Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces necesitamos como personas poder visualizar al ser humano como un tripartito, ¿ya? La dependencia química afecta lo físico, ¿ya? Una revelación para mi vida en este último tiempo ha sido poner mi espíritu, mi alma y mi cuerpo al mismo nivel. Porque siempre miramos como la carne como algo inferior, como algo, obras de la carne, como si fuese algo pecaminoso. Y claro, la carne nos puede llevar a vivir una vida en pecado, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Entonces, poder cambiar esa mentalidad media religiosa, donde le damos mayor exaltación al espíritu y al alma y no al cuerpo, debe cambiar nuestro sistema de creencia. Porque la mayoría, no la mayoría, todas las personas que tienen problemas de adicción, ya sea por sustancias químicas o por comportamiento, sí o sí se afecta el cuerpo. Y el cuerpo es una obra de arte. Es una persona que pueda estudiar cómo es el cuerpo y ir como hasta lo más profundo, como las células, las moléculas, se da cuenta que es imposible que la aparición del ser humano sea un accidente. Es una obra de arte. Y si hay una obra de arte, debe haber un artista. Y ese artista es el Señor. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, irreprensible. Guardado, cuidado, protegido, sanado, intacto para la venida del Dios. Es interesante poder romper esas estructuras mentales que nos impiden ver el cuerpo como algo espiritual, como algo sagrado, como algo que es creación de Dios. ¿Ya? En Daniel 1:8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no le obligaran a contaminarse. Ruth estuvo hablando sobre el comportamientos y todo el problema de trastornos alimenticios. Yo creo que necesitamos nosotros darle un mayor énfasis a lo que es realmente nuestro cuerpo, el cuidado que merece nuestro cuerpo. Para mí ha sido un desafío importante poder aprender
a cuidar mi cuerpo y no mal usarlo, no descuidarlo. Y yo quiero invitarles a poder tener juntos nuestra mirada en el Señor. Espero que lo que Ruth compartió en la primera hora y lo que yo he compartido ahora en unos 45 minutos haya sido de mucha riqueza, que haya podido tomar buenos apuntes y poder ser de ayuda para cómo tal vez enfrentar a familias que puedan tener una dependencia química, donde puedan ser adictos a algunas sustancias como esta, que no es solamente algo espiritual, sino que tal vez tener una mayor visión de cómo opera este mundo de las adicciones. ¿Qué tal si oramos ahí? Ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y puedas poner en tu mente aquel familiar, aquel amigo, aquel hermano, aquel vecino que tal vez tiene una problemática con una adicción de ingesta, una adicción de sustancias, y puedas tener unos minutitos para orar por ellos y para pedir a Dios una intervención sobrenatural sobre sus vidas. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque podemos decir que tu mano estuvo sobre nosotros y nos guardaste, nos cuidaste. Que a veces ni siquiera fue por nuestra propia vida que nos vivimos cosas, sino que tu Espíritu Santo nos guardó. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque nos has guardado. Danos herramientas para poder trabajar con diferentes personas, Señor. Levanta aquí mujeres que puedan tener un corazón por estas personas que tienen trastornos alimenticios. Hay tanta gente en la iglesia que está padeciendo con esta problemática, Señor, y la iglesia no sabe cómo responder a la ayuda, en ayuda a estas personas. Yo oro que tú puedas levantarnos, Señor, a ser esos cristianos que nos capacitamos, que nos entrenamos para ayudar a este tipo de personas con problemáticas de alimentación, con problemáticas de sustancias de ingesta, Señor, que les llevan a caminar en dependencia. El Espíritu Santo de Dios, háblanos y guíanos y oramos por aquellas personas, seres queridos, vecinos, amigos que tienen un problema en esta área, Señor. Oramos que salvación venga para ellos, Jesús. Te bendecimos, Señor, y que la decisión que tomó Daniel de no contaminarse, Señor, de vivir una vida diferente, Señor, de ir incluso a lo que estaba establecido como ley, Señor, podamos tener nosotros esa actitud de no contaminarse, de ir en contra de lo establecido, de no seguir la corriente, sino que ser un contracorriente, viviendo tus principios, viviendo tu verdad. Te bendecimos y te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes, algún comentario, pero espero que haya sido de bendición. Y si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, damos por terminado este tiempo, que haya sido de mucha bendición, que haya sido de recibir herramientas para poder el día de mañana ser de ayuda a personas que lo necesitan. ¿Amén? Así que le invito